Entonces, el día de hoy corresponde continuar con el capítulo 10, que es la continuación de los temas que se han visto en el capítulo 9. Entonces, vamos a empezar un poco y esta grabación va a estar como separada en dos partes, pero ustedes la van a ver completa. Ya habíamos visto en el capítulo 9 que el tipo de cambio real mide qué tan caro es un país relativo al país local, extranjero relativo al país local, y que obviamente el tipo de cambio real se puede y se mueve en el tiempo, por diferentes razones. Una de las que vimos fue diferenciales de tasas de interés, pero hoy también le vamos a poner mucho énfasis al tema de la productividad con un modelo muy sencillo. Eh, entonces, lo que vamos a ver es una combinación de modelo transable, no transable, con dotación y del modelo con producción y el modelo Balazs-Samuelson. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar en consideración que podemos tener dos bienes, uno transable que puede ser exportado o importado sin restricciones y uno no transable. No puede comerciarse internacionalmente y debe ser producido localmente. En eso piensen sobre todo en los servicios, como hablamos en el capítulo 9 de restaurantes, de servicios de medicina, de educación, etcétera. Aquí vamos a hacer un supuesto bastante simple de cómo está estructurada la economía. Em, es una producción lineal totalmente, eh, que es el producto de los transables y también de los no transables, es simplemente cuánta población, el trabajo que tenemos dedicado a cada uno de los sectores multiplicado por una productividad. Y esta productividad es la que va a ser clave para determinar ese equilibrio que necesitamos. Eh, de A, de A a T o A N o el A de la economía en general, eh, uno puede tener cursos completos. Hay un documento, ya tiene como 20 años, de la OCDE que habla de cómo medir productividad. Y es, como se dice en economía, lo más importante, pero lo que menos precisamente podemos medir. Y siempre lo medimos como un diferencial, porque nosotros podemos tener el PIB de un país, bueno, digamos, en este caso el PIB de los transables, o podemos tener, podemos tener la población. Podemos complicar este modelo pensando en que sea no solo de trabajo, sino que tenga capital humano, que tenga tierra, que tenga un montón de otras cosas. Al final de cuentas, todas esas medidas casi siempre están altísimamente correlacionadas y la manera más sencilla y más directa de medir la productividad es ver productividad por trabajo. Puede ser por horas trabajadas o por número de trabajadores. Hay algunas diferencias en esto, pero en el gran esquema de las cosas es algo muy relacionado. Entonces, lo que les digo es una forma de medir y evaluar productividad y sobre todo los cambios en el tiempo de la productividad y sobre todo los cambios relativos a otros países es simplemente tomar el producto y dividirlo por el número de personas ocupadas o el número de horas trabajadas en un año, de lo cual sí hay estadísticas bastante razonables. En este caso, en este modelo que tenemos aquí, la productividad media, marginal, eh, todo, todo es exactamente lo mismo, por ser una función lineal. No siempre es así, pero nos resulta útil para entender. En esta economía vamos a tener que las personas se pueden mover libremente entre los sectores. Y obviamente el salario es lo que determina si uno se mueve a un sector o se sale de otro. Si el salario es muy alto en uno, me voy para allá y si es muy bajo, me salgo. En equilibrio, los salarios tienen que ser los mismos, si no, no podríamos tener un equilibrio y ese es el elemento que cierra los mercados en este modelo.
y simplifica muchos de los resultados que vamos a tener. Obviamente no vamos a suponer que tenemos una solución de esquina en la que solo se produce en un sector, ¿verdad? Eso es algo que no vamos a tener. Eh, ¿Qué hacen las empresas, verdad? Las empresas en cada uno de los sectores van a tener ganancias que son determinadas por cuánto se produce, ¿verdad? Esta partecita de acá es la producción de transables multiplicado por el precio y en conjunto esos son los ingresos de la empresa y los costos, como solo hay un insumo, son los costos laborales, el salario multiplicado por la población. Entonces, ya, este es un modelo muy sencillo. Tenemos dos sectores, tenemos empresas que operan en esos dos sectores, que tienen ganancias y quieren optimizar. Y naturalmente, si se saca la condición de primer orden de aquí, vamos a tener que, sacando la derivada, me queda PT por AT, perdón, la condición de primer orden me quedaría PT por AT menos WT. Y eso tendría que ser igual a cero. Y eso es lo que vemos aquí, ¿verdad? Que básicamente el salario tiene que ser igual al precio por la productividad. Yo sé que ustedes saben esto y lo repito para que lo refresquen, es el salario tiene que ser igual al valor del producto marginal. Eh, el producto marginal es AT, habíamos dicho que era la productividad marginal, el valor es multiplicado por el precio y eso tiene que ser igual al salario. Esa es en micro siempre el resultado que teníamos y resulta que en este caso pues es cierto y además tiene que ser el mismo entre los dos sectores, ¿verdad? Esas son las condiciones de cero ganancias. Aquí estamos suponiendo que tenemos competencia perfecta y libre de entrada de las empresas y si hay ganancias, las empresas tienen incentivo para incrementar la producción o que nuevas empresas entren en la industria, lo que presionaría los precios hacia la baja o los salarios al alza. Y eso recorta las ganancias hasta que converjan a cero y por eso usamos la condición de primer orden igual a cero. Pero lo interesante es que esto tiene que ser exactamente igual entre los dos sectores. Como el salario tiene que ser el mismo entre los dos sectores, me queda que PT a T igual a P con el N ahí tiene que ser igual a esto. Y esta relación es muy sencilla, pero nos va a guiar mucho para los resultados que vamos a tener y es una muy buena ilustración de las cosas con las que nos podemos relacionar con lo que pasa en el tipo de cambio. De esa relación, uno la puede convertir y lo que le quedaría a uno es esto, ¿verdad? Que la relación de precios entre transables y no transables es el inverso de las productividades. Esto tienen que recordarlo siempre, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si, bueno, ya esa fue la condición de equilibrio y de equilibrio nos derivan eso. ¿Qué pasa si yo tengo una economía donde sube la productividad de los transables? Va a tener el efecto, perdón, va a tener el efecto de que su contraparte, que son los precios, van a subir. Entonces, les voy a decir algo y recuérdenlo para todo lo que vamos a desarrollar más adelante. Si una economía es muy productiva e incrementa mucho la productividad, lo normal sería que los precios no transables se incrementen con respecto a los transables. Y entonces pensemos en los países, digamos, nórdicos, que son países donde los precios de los no transables, un corte de cabello en un país nórdico cuesta
100, 150 euros fácilmente. Y eso se puede relacionar con que son economías altísimamente productivas. ¿Ok? Entonces, recuerden esto, piensen qué puede pasar. Y un elemento muy importante que va a ser relevante en lo que vamos a ver más adelante es que estos precios de transables, al ser de transables, están determinados por algo que ocurre en el exterior y multiplicado por el tipo de cambio. Y supongamos que el tipo de cambio por ahora no está cambiando, son los precios del exterior. O sea, los precios de los transables típicamente van a estar más fijos y los de los no transables son los que se pueden ajustar. Y por eso es que hay cosas, no sé, em, una computadora vale más o menos lo mismo quitándole impuestos y transportes, ¿verdad? En todo el mundo, pero los servicios como salud, educación, eh, belleza, restaurantes, son totalmente distintos en los distintos países. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que hacen estos hogares? Bueno, optimizan obviamente la utilidad intertemporal y eso es algo que hemos hecho a lo largo de este curso. Y en cada momento del tiempo, cada consumo, en cada periodo, es una agregación, en este caso de Cobb Douglas, de consumo de transable y no transable, con un parámetro, ¿verdad? Habíamos visto en el capítulo 9, por ejemplo, cuando había un sesgo local, en este caso vamos a suponer que no hay ninguna diferencia de sesgo entre el tiempo, entre transables y no transables a través del tiempo, sino que es la misma función que es Cobb-Douglas. También vamos a suponer que los hogares inician el periodo uno sin deudas o activos, pero pueden ahorrar para trasladar consumo hacia el futuro. Y todo esto, y ahora va a ser relevante hacia adelante, todos los precios relativos que vamos a tener son determinados en términos de unidad de bienes transables. Los transables son el numerario de esta economía. En el país, ¿verdad? Perdón, cada hogar tiene una oferta laboral perfectamente inelástica y entonces es la agregación de lo que se dedica a lo transable y a lo no transable y eso se normaliza a uno y finalmente cada hogar tiene una restricción presupuestaria que viene dada de esta manera. Y esto vale la pena que lo recuerden en términos de el primer modelo que vimos en el curso, ¿verdad? ¿Qué teníamos en el primer modelo del curso? Teníamos dotación del periodo uno y dotación del periodo 2. Aquí lo que se relaciona es las utilidades que pueden tener las empresas, que en realidad en competencia perfecta esas utilidades deberían ser cero, o el ingreso, que ahí sí tienen de el primer periodo las personas por el trabajo que brindan. Entonces, ese es el ingreso que tienen. Entonces, el ingreso podría ser ganancias y el salario, pero como las ganancias se van a cero, todo sería por salario. Y luego, recuerden que nosotros teníamos los consumos, ¿verdad? En el primer periodo teníamos consumo del periodo uno. Ahora lo complicamos un poquito más porque tenemos consumo de transables y consumo de no transables. Y además le estamos metiendo precios, ¿verdad? Pero básicamente es consumo. Todo esto es consumo. Para el segundo periodo es exactamente lo mismo. Precio de transables y no transables, consumo de transables y no transables, el ingreso del trabajo, las utilidades que serían equilibrio cero y el pago que se haga del endeudamiento que tengan o el ahorro que tengan del primer periodo al segundo periodo. Y a manera de recordatorio, todo está normalizado, o sea, o el precio, el numerario está en términos de los transables, ¿ok? Y hay una tasa de interés. Entonces, estas restricciones presupuestarias de cada periodo tienen todo el sentido del mundo con respecto al modelo de dotación que habíamos visto al inicio, con algunas complicaciones adicionales, pero intuitivamente tiene que ser lo mismo. Ahora,
Perdón, un segundito. Ahora, entonces, como para ir alineando cómo vamos a trabajar este modelo, lo primero es que vamos a definir que el precio es esa relación entre no transables y transables. Transable es el numerario, entonces cuando hablemos de precio, es ese P minúscula que va a estar determinado por el precio de los no transables. Entonces, si nosotros partimos de estas restricciones y dividimos todo por PT, en el primer periodo y en el segundo periodo, nos vamos a simplificar diciendo que, bueno, el PT aquí, P1T, eso hace que esto desaparezca y en la siguiente nos va a quedar un uno, ¿verdad? Si dividimos el precio de los no transables entre el PT, por la definición que acabamos de tener, lo que vamos a tener es el P minúscula uno y subsecuentemente todo lo hacemos así. Ahora, también vamos a suponer de una vez que esto es cero y que esto es cero. Entonces, la versión de la restricción va a ser mucho más simplificada. Nada más tenemos los consumos, el ahorro o el préstamo que se tiene que pagar o se recibe en el segundo periodo y los ingresos laborales. Ahora, los ingresos es esa W minúscula, aquí no está explícito, pero es el salario nominal entre el precio de los transables del periodo uno. Eso es ingreso real. Al final de cuentas, eso es lo que nos importa, ¿verdad? No nos importa tanto el salario nominal, sino cuánto se puede comprar a partir de ese ingreso nominal, dado los precios que tenemos en la economía, y esos precios los vamos a normalizar con el precio de los transables. Esta expresión, o estas dos expresiones las podemos unir en una sola, que es la restricción presupuestaria intertemporal. Y ahora esto sí tiene mucho más sentido, o lo recordamos del inicio del curso, ¿verdad? Consumo del primer periodo, mediado por los precios relativos entre las dos cosas, ¿verdad? Entre transables y no transables. Consumo en el segundo periodo, igual, mediado de esa manera, traído a valor presente. Tiene que ser igual a los ingresos reales que tengamos en el tiempo, traídos a valor presente. Entonces, esta restricción presupuestaria es la misma, pero ya ahora tenemos un elemento de transable y no transable y un elemento del ingreso real. Entonces, ¿qué hacen los hogares? Maximizan esta función de utilidad, donde C1 y C2 es exactamente esto, sujetos a esta restricción presupuestaria. Cuando se hace el proceso de optimización, y esto es algo que les digo, que pueden desarrollar, es sacar las condiciones de primer orden con respecto a las cosas sobre las que se puede tomar decisión, que básicamente son los consumos, ¿verdad? Y de ahí se puede derivar lo siguiente, que es esta restricción intertemporal en la que recuerden que nosotros teníamos C1 y C2 en la economía de dotación y cómo se relacionaban esas dependiendo de la tasa de interés y el beta, ¿verdad? La ecuación de Euler es esta misma restricción que antes era para el consumo general, nos queda para el consumo de transables. Y la relación en cada periodo, ¿verdad? Porque este es periodo uno y periodo 2. La relación entre cada periodo de no transables y transables viene de una restricción que es, o más bien, viene como resultado del mismo proceso de optimización de las funciones de Cobb-Douglas, ¿verdad? Recuerden que nosotros en una Cobb-Douglas teníamos que las canastas de consumo estaban determinadas por, bueno, el parámetro de la Cobb-Douglas, que es este,
y el precio relativo, o el precio, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo esto? Cuando nosotros tenemos el consumo de no transables optimizado, depende negativamente del precio. Y este precio es no transable a transable. Cuando sube el precio de no transable, baja el consumo de no transable. Esta es una función de demanda. ¿Ok? Y a partir de ahí, de esta elección óptima, es que vamos a empezar a desarrollar algunas relaciones que nos interesan entre consumo de no transable y consumo de transable en el tiempo. ¿Verdad? Esta es la novedad que vamos a tener. Cómo esta demanda relativa entre no transable y transable se relaciona en el tiempo. Esta grabación va en dos partes, entonces voy a agregar, voy a pausar aquí y continuamos con la siguiente. Entonces, si nosotros empezamos a sustituir estos resultados en las ecuaciones que teníamos previamente, ustedes pueden ir desarrollando el álgebra, metiendo, digamos, la relación entre transables y no transables e intertemporalmente la relación de transables del periodo uno con respecto al periodo 2. Nos quedan algunas relaciones de equilibrio en las que, si ustedes ven el resultado óptimo para no transables, es el resultado, digamos, es una ecuación que tiene los salarios reales y parámetros, ¿verdad? Y básicamente es el consumo de no transables depende de ciertos parámetros, depende negativamente del precio de esos no transables y depende del ingreso intertemporal, ¿verdad? Que es el mismo resultado que hemos tenido desde el puro inicio, ¿verdad? Y lo mismo ocurre, perdón, y aquí lo mismo ocurre con los precios de los no transables. ¿Ok? Eh, Nosotros ya habíamos desarrollado esta idea de que los precios el valor del producto marginal tenía que ser igual al salario y si definimos el salario real como el salario nominal entre el precio de los transables, nos queda la productividad. El salario real depende directamente de la productividad. Esto también lo acabamos de desarrollar, que el precio de los no transables es la relación inversa con las productividades relativas. Y un elemento importante que distingue a los transables y a los no transables, o más bien es crucial para todo lo que vamos a hacer, es que en los no transables lo que vamos a tener de dotación es lo que se produce en el país, ¿verdad? La función de producción. Una determinada proporción del trabajo se dedica a no transables, se multiplica por la productividad y esa es la dotación. Y eso es lo que se puede consumir, ¿verdad? Lo que se ofrezca de servicios en el país o de bienes perecederos que no se pueden importar y exportar, eso es lo que se consume. Cuando hay mucho, el precio baja, por ejemplo, en la Feria del Agricultor, cuando hay mucho tomate, el tomate no se importa ni exporta prácticamente. Cuando hay mucho, el precio baja y cuando hay poco, el precio sube. La dotación es fija en cada periodo del tiempo de acuerdo con lo que se produzca. La diferencia es que en transables uno puede tener una producción pero el consumo puede ser distinto, que es básicamente la idea que habíamos tenido en la primera parte del curso, o cuando teníamos un solo bien, que el consumo y la producción no tienen que ser iguales. La diferencia va a ser el balance comercial. Entonces, si yo tengo mucha producción con respecto al consumo, tengo un balance comercial positivo. Si es lo opuesto, tengo un balance comercial negativo, ¿verdad?
Si nosotros tomamos estas relaciones que habíamos definido y utilizamos el supuesto de que la dotación de no transables o la producción de no transables tiene que ser igual al consumo y sustituimos en las ecuaciones de equilibrio, nos va a quedar la solución de equilibrio de los consumos específicamente entre parámetros o cuestiones exógenas. Por ejemplo, productividades, ¿verdad? Muy claramente, cuando tengo una productividad mayor, el consumo de no transables va a subir, ¿verdad? Muy directamente. Cuando, y digamos casi que el otro elemento también es que el consumo de transables también sube cuando aumenta la productividad. Cuando se incrementa o cuando varía la tasa de interés, el resultado puede ser distinto, digamos, y los choques que vamos a evaluar en adelante tienen que ver con los cambios que vamos a tener en parámetros del modelo, en la tasa de interés o en productividades o en dotaciones. ¿Ok? Todo esto es para decir, bueno, las variables de equilibrio se pueden encontrar de cuánto se dedica al trabajo de cada sector, son puros parámetros de beta, gamma, el R, el beta, y la balanza comercial también se puede encontrar en términos de parámetros y vean que ahí de manera relevante entra a jugar la productividad. Cuando tengo una productividad muy alta en transables, subiría o tiene un efecto positivo sobre la balanza comercial. ¿Ok? Ahora, aquí hay que hacer un paso o una, una pausa y decir que a partir de ahora, bueno, nosotros podemos encontrar todas estas relaciones de equilibrio entre parámetros. Para el análisis que vamos a hacer, lo vamos a ver como choques muy directos, efectivamente como si fueran efectos de dotación. Y uno podría pensar en simplemente como que el QT, que es el producto, la dotación de los transables, dependa directamente de la productividad. Pero y a partir de aquí vamos a tratar de interpretar qué es lo que tiene que ocurrir entre los precios de los transables, no transables relativo a transables, dependiendo de lo que le ocurra a la tasa de interés, las producciones que dependen directamente de las productividades o dotaciones de transables y de no transables. Entonces, estas soluciones es como para entender de dónde viene toda la intuición económica detrás. Y ahora no nos vamos a meter tanto en el detalle de cómo resolverlo numéricamente, sino qué pasa cuando hay choques favorables en producción, que puede ser por dotación o por incrementos en productividad, o desfavorables y en cada una de estas relaciones de transables a no transables. ¿Ok? Lo principal que estábamos viendo era que habíamos derivado para un modelo que tiene transable y no transable, dos relaciones que eran importantes. Una es cómo se relaciona en los dos periodos el consumo de transables, que es la ecuación 3, y la otra es cómo se relaciona el consumo de transables y no transables, que es la ecuación 4. Aquí hay que recordar varios elementos. Uno, que eh, en este modelo los no transables, justamente como no son transables, no se pueden distribuir a través del tiempo. Entonces, la dotación que tenemos de transables en un periodo, pues es la cantidad total que vamos a tener. La que tenemos de no transables es la cantidad total que vamos a tener y no vamos a poder ajustar
esa cantidad entre periodos. Y transables, ¿cómo son transables? Pues el precio está determinado en el mercado internacional. Entonces, la ecuación 4 funciona como una ecuación de demanda en el sentido de que recordemos que P minúscula es eh, lo definimos como el precio de no transables entre transables, y entonces esta es una ecuación de demanda relativa. En este sentido, si el precio de los no transables relativo a los transables se incrementa, la cantidad deseada de consumo de no transables debe bajar. Y si ese precio baja, la cantidad deseada de consumo de no transables debe aumentar. ¿Ok? Entonces, eso se expresa y se traslada a una función de demanda de esta manera, que es que tiene una pendiente negativa. Perdón. Entonces, esta es la expresión de esa demanda relativa, y aquí vemos también que la cantidad de no transables está determinada en cada periodo por una cantidad fija. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo diferentes choques afectan a esta expresión y a los precios relativos. Entonces, algo importante que vale la pena recordar es si uno parte de esta expresión, por ejemplo, y sabe que la cantidad de consumo de no transables está fija, tiene que ser igual a la cantidad de dotación o de producción que tenemos en un periodo en la economía, movimientos de CT y P se tienen que compensar. Entonces, por ejemplo, si algo ocasiona un incremento del consumo de transables, para que se mantenga el equilibrio y el consumo sea exactamente igual a la dotación que tenemos para ese periodo en no transables, si CT aumenta, PT también tiene que aumentar. Y por eso es que cuando aumenta el consumo deseado de transables, hay un desplazamiento hacia arriba y a la derecha de la curva, porque es precisamente lo que podría mantener esa relación, ¿verdad? Entonces, los choques, el gráfico de arriba a la derecha, en el que hay un incremento en la dotación de transables, y eh, algo importante de este modelo es que los choques de dotación de transables se comportan exactamente de la misma manera en cómo analizamos nosotros al inicio del curso los choques de dotación cuando había un solo bien. Entonces, un incremento en la dotación de transables genera un incremento en el consumo de los transables, ¿verdad? Porque esos son los que podemos distribuir entre el tiempo y podemos pedir prestado o prestar, ¿verdad? Eh, y eso genera un incremento de CT, pero simultáneamente, como la cantidad de no transables está fijada en la economía, lo que tiene que ocurrir es que hay un incremento en el precio relativo de los no transables en en ese mismo periodo, y por eso hay un desplazamiento hacia arriba y a la derecha, como les decía, para que se pueda mantener esta relación, la 4. Un incremento del consumo deseado de transables tiene que llevar a la vez un incremento en el precio relativo de los no transables para que se pueda mantener esta cantidad. Esta cantidad está fija por la dotación que tiene la economía de los no transables. Entonces, ese es el desplazamiento que vemos en en esta curva. Eh, esto es algo, estos choques es algo que cuesta un poco
analizar de manera intuitiva. Lo que está pasando es que queremos consumir más de los bienes no transables, o sea, tenemos un choque de dotación favorable que hace que se incrementen el deseo de consumo de todos los bienes en una economía, y se incrementa el deseo de consumo de los no transables, de los transables, pero simultáneamente también ocurre un incremento en el deseo de consumo de los no transables, porque tenemos un choque de dotación. Los precios de los transables no se pueden modificar porque están determinados en el mercado internacional, mientras que los precios de los no transables sí se pueden incrementar y esos son los que se ajustan, ¿verdad? Cuando tenemos un incremento en el deseo de consumo de los no transables, el precio de los no transables debe aumentar. Y eso está, la lógica más o menos está en la misma dirección de cuando un país se enriquece, o tiene un choque de dotación positivo, o tiene un choque de ingreso positivo, lo que se va encareciendo generalmente son los precios de los no transables. Ujú. Eso mismo ocurre si el choque de dotación es para el segundo periodo, que es el gráfico de abajo a la izquierda, y el movimiento es exactamente igual. Algo diferente ocurre cuando tenemos un choque de tasa de interés. Cuando, por ejemplo, sube la tasa de interés, y recordemos lo que hemos visto al inicio del curso, un incremento en la tasa de interés hace que las personas quieran ahorrar más y por ende consumir menos. Y al querer consumir menos, de los bienes transables, baja esta parte de arriba del consumo de transables y simultáneamente también tiene que bajar el precio de los no transables relativo a los transables, el PT, para mantener esta relación que es igual a la dotación que tenemos de los no transables. Entonces es un choque negativo y entonces la demanda se desplaza hacia abajo y a la derecha, como vemos en este gráfico que tenemos por aquí, que es el choque de la tasa de interés. Algo distinto ocurre en el gráfico de abajo y a la derecha, que es un choque de dotación de los no transables, y ahí pues la lógica tiene, pues la lógica es un poco más fácil de seguir, ¿verdad? Cuando aumenta la oferta de no transables en una economía, el precio relativo de esos bienes tiene que caer, porque sí, simplemente sigue la forma de la curva de demanda de... de estos bienes, relativa a estos bienes, y hay una caída del precio relativo cuando aumenta la cantidad. ¿Ok? Entonces, esto es lo que resume los choques que podríamos tener en este modelo a partir de cambios en la tasa de interés, cambios en las dotaciones de transables y cambios en las dotaciones de no transables. Algunos tienen un efecto de incrementar la demanda relativa, como son los choques favorables de las dotaciones de transables, mientras que otros tienen un choque negativo, como tasa de interés y la dotación de no transables. Aquí hay que recordar solamente que uno de estos, que es el incremento de la dotación de no transables, es un desplazamiento sobre la curva. Los demás desplazan la curva porque son movimientos que no corresponden con lo que está en los ejes, que en los ejes tenemos la, el- la dotación de no transables y los precios relativos. ¿Ok? Entonces, em, ¿cómo o por qué eso se relaciona con el tipo de cambio real? Entonces, esta es una pregunta fundamental porque se relaciona mucho con cómo va cambiando el ingreso de los países y por qué ciertas cosas se encarecen mucho más que otras en la economía. Es el ejemplo que yo les daba de que en los países nórdicos un corte de cabello es exageradamente caro, mientras que ese tipo de servicios
son exactamente los que son muchísimo más baratos en países de ingresos muy bajos. Entonces, supongamos que los índices de precios en el país doméstico y el extranjero toman la misma forma, que es una forma funcional phi, que incorpora los precios de transables y no transables. Y esa forma funcional podemos suponer que es Cobb-Douglas, ¿verdad? Eh, con el exponente gamma y uno menos gamma para transables y no transables. Y pues también hay un parámetro A, ¿verdad? En esa forma de los precios. Em, Esto uno lo puede suponer que viene de una función de demanda que tiene también una forma Cobb-Douglas, y al tratar de construir, o al construir más bien, un índice de precios relacionado con esa función de demanda Cobb-Douglas, lo que nos queda es una agregación de este tipo. Ese es el índice de precios, que es exactamente el que corresponde con una función de demanda particular. Pero aquí lo más relevante, aparte de la que simplemente son parámetros, es esa relación que hay entre transables y no transables. Entonces, recordemos que el tipo de cambio real era el tipo de cambio nominal multiplicado por los precios internacionales dividido por los precios locales. Esta es la expresión eh, de cambio real. Denme un segundo para tratar de usar el- para poder escribir. Entonces, usando esas formas funcionales, podemos reescribir esa expresión de esa manera, y podemos ir simplificando. eh, un segundo, voy a pausar para poder ingresar. Ok, ya tengo todo listo otra vez. Entonces nosotros teníamos que el tipo de cambio era tipo de cambio real, era el tipo de cambio multiplicado por los precios internacionales dividido por los precios locales. Utilizamos la misma fórmula que teníamos en las diapositivas anteriores, en la diapositiva anterior, y, por ejemplo, el A, como lo tenemos arriba y abajo, ¿verdad? Lo podemos cancelar, pero también simultáneamente podemos hacer una simplificación adicional. Nosotros teníamos esta expresión, ¿verdad? Que era la de phi, y hay un equivalente para phi y estrella, y hay algo que podríamos hacer, que es dividir por los precios de transables. Em, Todas estas funciones, recordemos que son homogéneas de grado uno, y que se cumple la ley de un único precio para los bienes transables, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos dividir todo lo que está en paréntesis por los precios de transables. Bueno, aquí podemos poner precio de transables en el extranjero, pero en realidad recordemos que es el mismo precio de transables en el extranjero o no. Y al dividir la primera parte, precio de transables entre precio de transables, nos va a quedar uno. Y la otra parte queda una relación entre precio de no transables y transables. Entonces, a la hora de sacar como factor común precio de transables y eh, tanto en la economía extranjera como en la doméstica, nos va a quedar esa expresión, y como se cumple la ley de un único precio, precio de transables asterisco tiene que ser igual a precio de transables. Entonces, por eso lo podemos simplificar como uno. Y nos queda exclusivamente una expresión de tipo de cambio. Perdón. Lo que es exactamente igual no es precio de transables, asterisco, precio de transables, sino que es convertido
a la misma moneda, ¿cierto? Eso es la ley de un único precio, porque es el precio de los transables, tiene que ser el mismo convertido a la misma moneda y por eso el tipo de cambio nominal participa en esto. Entonces, esto es lo que se simplifica y que tiene que ser exactamente igual a uno. Y por eso, en la expresión, lo que nos queda es el phi estrella, que depende de uno y el precio relativo de no transables a transables en el mercado extranjero y en el mercado local. Entonces, si nosotros tomamos el precio relativo de no transables a transables en el extranjero como dado, ¿verdad? Porque es exógeno, esto es lo que ocurre en el resto del mundo. La expresión del tipo de cambio real va a depender directamente de esa relación entre los precios de no transables a transables en la economía local. Entonces, eh, por eso es que hablamos de que el tipo de cambio real depende directamente de estas relaciones. Nosotros acabamos de analizar de qué depende el tipo, perdón, la relación entre precios de no transables a transables. Y es esto, ¿verdad? Depende negativamente de la tasa de interés, positivamente de las dotaciones de transables y negativamente de las dotaciones de no transables. Y esa es básicamente la expresión que tenemos aquí. También agregamos, eh, porque las cosas que dependen, más bien las cosas que afectan los precios relativos domésticos son estas cuatro. Para el tipo de cambio real, ¿verdad? Bueno, y obviamente la relación se invierte. Nosotros teníamos que estos eran los efectos en la dirección opuesta, pero a la hora que lo ponemos como el denominador en el tipo de cambio real, tienen que afectar en la dirección opuesta. Ahora agregamos el precio relativo de no transables a transables en la economía del extranjero, justamente porque entran en el numerador de esa expresión del tipo de cambio real. Em, Algo importante aquí es que muchas veces o en algunas ocasiones hay gente que habla de que el tipo de cambio real es cómo evoluciona el precio de no transables a transables. Y en realidad esa es una aproximación que uno podría hacer, pero la expresión completa es un poco más compleja. De hecho, o sea, ahí en algunos documentos todavía se usa, yo creo que incluso en documentos del banco se habla que esta relación de no transables a transables, esta era la expresión del tipo de cambio real, pero en realidad es una aproximación. Entonces, de ahí es donde se origina esta, esta relación tan fuerte que existe entre el tipo de cambio real y estos elementos. Un segundo, porque me volví. Ok. Entonces, partiendo de esta lógica, ¿verdad? De lo que hemos visto, de cómo distintos elementos pueden afectar ese precio relativo y por ende el tipo de cambio real, podemos analizar algunos elementos adicionales. Entonces, pensemos en choques que han tenido las economías a lo largo de la historia. Y uno de los choques más importantes es qué pasa si la gente que le está prestando una economía, ¿verdad? Del exterior,
de pronto deciden suspender ese crédito al país, ¿verdad? Generalmente, cuando un país ya no puede acceder a recursos internacionales, la forma en la que se manifiesta eso es que le incrementan sustancialmente la tasa de interés, ¿verdad? eh, ya no le pueden, por ejemplo, a Costa Rica ahorita el resto del mundo le está prestando a 30 años plazo a tasas de 6 o 7% anuales. Hay países desarrollados de la Unión Europea y Estados Unidos en los cuales esa tasa de interés es muchísimo más baja, 1, 2, 3%. Cuando un país no genera confianza en el resto del mundo y los prestamistas internacionales no le quieren prestar, exigen un pago de una tasa de interés muchísimo mayor, digamos 20, 30%, que son tasas exageradamente altas. Entonces, esa es la forma en la que se manifiesta una desconfianza general en el mundo sobre el país, sobre las condiciones económicas, macroeconómicas del país, y ese es el efecto. Eso se llama una parada repentina, es básicamente lo que le pasó a Costa Rica a inicios de los 80 y también ha ocurrido en muchos países en desarrollo en el mundo. Y eso generalmente es la peor situación que puede enfrentar un país y ocurren varias cosas como consecuencia de ese choque repentino. Uno es que se tiene que dar o se da una reversión en la cuenta corriente. Entonces, el país que típicamente tenía un déficit de cuenta corriente porque siempre se endeudaba, siempre el resto del mundo le prestaba, ya no puede hacerlo y entonces se reduce significativamente ese déficit de cuenta corriente o incluso podría pasar a superávit. Hay un choque muy fuerte en términos de los agregados macroeconómicos, o sea, el PIB tiene que caer ahí porque hay una contracción en la demanda agregada, entonces la producción en general del país cae y ese es el ingreso a una recesión, ¿verdad? Una contracción económica. Y además debería ocurrir una depreciación en el tipo de cambio real, ¿verdad? Que el país se abarata relativamente y ese es uno de los elementos que yo les he mencionado, que el tipo de cambio nominal y real debe o funciona como una especie de compensador en la economía. Es la variable donde se manifiestan todos los choques macroeconómicos y es la variable que permite ajustar lo que ocurre en la economía doméstica con respecto a la economía global, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se debería ver esto en este gráfico de transables y no transables que nosotros estamos viendo? ¿Verdad? El gráfico que construimos hace poco es este, ¿verdad? Que hay una relación, perdón, este no es el gráfico que construimos, este es el gráfico que relaciona el consumo de transables con respecto a la tasa de interés. Lo que debería ocurrir es que cuando ocurre un incremento en la tasa de interés, y esto es exactamente igual a como cuando teníamos un modelo de un solo bien, cuando sube la tasa de interés, el consumo actual se reduce porque una tasa de interés superior hace que la gente quiera consumir menos y ahorrar más, ¿verdad? Entonces el efecto es que hay una reducción en el consumo. Esto es lo primero que vemos aquí, que debería ocurrir eh, una reducción en el consumo. Cuando ocurre eso, nosotros deberíamos observar una, una mejora o un incremento en la cuenta corriente, porque con respecto a la misma dotación, nosotros tenemos un deseo superior por ahorrar, o sea, o consumir menos, y eso genera que lo que teníamos como déficit de cuenta corriente ahora se manifieste tal vez como un menor déficit de cuenta corriente o como un
paso a tener un superávit de cuenta corriente. Otro efecto que vamos a tener es el que está relacionado con qué ocurre con el precio. Recordemos que, bueno, el choque que estamos viendo es un incremento en la tasa de interés y estamos viendo una caída en el consumo. Si nosotros nos devolvemos al gráfico, un incremento de la tasa de interés era este ejemplo que teníamos por aquí y la reducción en el deseo de consumo en general de esta economía lleva a que caigan los precios relativos de los no transables. De nuevo, recordemos que los precios transables de los transables están fijos, están determinados en el mercado internacional y un menor deseo de consumo lo que va a generar es una caída en los precios de los no transables. Y eso es lo que vemos en este gráfico, ¿verdad? Que con el incremento en la tasa de interés, uno de los efectos es una caída en ese precio relativo. Y por eso hay una relación negativa entre la tasa de interés y los precios de los no transables relativo a los transables, que es esta expresión que tenemos acá. Ahora, el último efecto es qué pasa con el tipo de cambio real. Nosotros acabamos de ver que el tipo de cambio real depende de esta manera de los precios relativos, ¿verdad? Bueno, esto es con mayor detalle, pero lo podemos ver en esta expresión aquí. Cuando aumentan, perdón, en este caso lo que están haciendo es cayendo los precios relativos de los no transables, ¿verdad? Que es esta expresión de aquí. Acabamos de ver por qué, y es justamente por lo que le pasa a la tasa de interés. Cuando eso ocurre, el tipo de cambio real, como baja el denominador, el tipo de cambio real debería subir, que es lo que vemos aquí, ¿verdad? Con un incremento de la tasa de interés, el efecto no directo, pero indirecto, es que suba el tipo de cambio real. Esto es, recordemos, una depreciación del tipo de cambio real. Entonces, la moneda relativa se está abaratando. Entonces, para ver con mayor detalle exactamente qué es lo que está ocurriendo, el primer efecto que vimos en el primer gráfico es que el país, si partimos de que es un país deudor, hay un efecto riqueza negativo y eso lleva a que el consumo en general caiga y especialmente lo podemos ver en el consumo de transables, ¿verdad? Porque es el consumo que se puede ajustar. El consumo de los no transables no se puede ajustar porque tenemos una dotación fija en la economía. Pero el consumo de transables cae y eso es lo que decíamos al inicio de una contracción en la demanda agregada. Entonces ese es el primer efecto. Em, Cuando cae el consumo de transables, pero tenemos una producción ya determinada en ese periodo para la economía, lo que va a ocurrir es que la balanza comercial mejore, ¿verdad? Porque antes éramos deudores o estábamos consumiendo más de lo que producíamos, tenemos un déficit comercial, ahora lo que vamos a tener es o un menor déficit comercial o un superávit comercial. Y eso se refleja también en una mejora en términos de la cuenta corriente. El otro efecto es que los precios relativos de los no transables caen, ¿verdad? Porque cae el consumo deseado, pero como la dotación es fija, ¿verdad? Entonces el precio relativo tiene que caer y es porque esa es la única forma en la que se aclara al mercado, ¿verdad? Como al final ese consumo no cambia, pero sí cayó el consumo de transables, esa relación sube, ¿verdad? Como CN se tiene que mantener igual y el consumo de transables baja, entonces esa relación sube. Aquí lo que está ocurriendo es que hay una sustitución, ¿verdad? Recordemos que tenemos dos periodos, pero dentro de cada periodo también hay una sustitución que hay entre transables y no transables. Aquí lo que está ocurriendo es que
por los cambios relativos que tenemos en las demandas, tiene un efecto sobre los precios y lo que está ocurriendo es que teníamos algún gasto sí, en transables y ahora se está trasladando a un mayor gasto o digamos el gasto relativo hacia los no transables. Finalmente, el efecto que tenemos es que como hay una caída de los precios de los no transables relativo a los no transables, si se cumple la ley de un único precio, el país se vuelve relativamente más barato. Y eso es lo que ocurre cuando el tipo de cambio nominal, el tipo de cambio real se deprecia. La depreciación aquí viene por lo que ocurre con los precios domésticos, que los precios domésticos están cayendo y eso genera una depreciación del tipo de cambio real. Voy a tenerme un segundito aquí. Vean, en la función de cómo teníamos los precios, perdón, aquí. Los precios domésticos son una agregación de precios de transables y de no transables. Los precios de transables vamos a suponer que se mantienen iguales porque no ha pasado nada en el mercado internacional y esos precios están dados. Los precios de no transables están cayendo, ¿verdad? Porque está cayendo la demanda relativa y eso es lo que estamos viendo con este efecto en esta dirección, ¿verdad? Los precios relativos de los no transables están cayendo como consecuencia de ese incremento de la tasa de interés. Al caer, eh, al mantenerse una parte, precios de transables, y al caer la otra parte, precios de no transables, el precio doméstico o los niveles de precios domésticos van a caer. Ese es el agregado de esos precios y esos caen. Y como eso cae, el tipo de cambio real sube, ¿verdad? Entonces, hay consecuencias del choque que estamos experimentando y ocurren varias, pero una importante es que los precios domésticos caen y eso hace que nos abaratemos relativamente al resto del mundo, ¿verdad? Entonces hay una depreciación. Pero quiero que tengan siempre en mente que este choque negativo, ¿verdad? Que está experimentando la economía, que es una caída de la demanda agregada, una sustitución entre el consumo de bienes, un abaratamiento relativo del país, todas estas son noticias negativas, ¿verdad? Entonces, es muy común o casi siempre lo que ocurre es que cuando hay un choque negativo en la economía, el efecto que al final ocurre es justamente que la moneda se deprecia, porque pierde valor relativo a las otras monedas en el resto del mundo, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que ocurre en países que experimentan un choque importante, ¿verdad? Y Argentina es un ejemplo histórico de cómo se manifiestan los choques macroeconómicos. Entonces, por ejemplo, hubo un momento a inicios de los 2000, hace poco más de 20 años, donde la economía entró en crisis y el diferencial, ¿verdad?, que había de las tasas de interés o lo que se le cobraba a Argentina por prestarle dinero, se incrementó dramáticamente. Ese es el ejemplo típico de una parada repentina. ¿Y qué se ve en los demás agregados financieros? Bueno, muy importante es qué le ocurre al PIB, ¿verdad? El PIB cae dramáticamente en ese periodo. Hay una depreciación muy fuerte de la economía que es congruente con lo que acabamos de ver. Y el otro efecto es que pasa de tener un déficit en este periodo, periodo previo, a un superávit de cuenta corriente. Entonces, un ejemplo de eso es una economía entra en crisis, eh, cae el PIB, todas las noticias son negativas, pero todo se abarata muy dramáticamente. Entonces, eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando una economía sí, cuando una economía se abarata mucho con respecto al resto del mundo,
y la gente empieza a viajar ahí, ¿verdad? Porque es relativamente barato. Como viaja, eso es se convierte en una exportación del país, ¿verdad? Y eso ayuda a que mejore el superávit de la cuenta corriente que tenemos por aquí. Todo esto es muy indirectamente para decir muchas veces las razones por las cuales un país recibe mucho turismo y es muy barato y todo, puede estar relacionado con un manejo de la economía que es perjudicial. Aquí tenemos una economía que entró en crisis, experimentó una contracción del PIB. Las noticias para la economía doméstica son muy graves. Ciertamente ayuda que se convierta en un país barato para poder salir de ese choque, ¿verdad? Pero el ajuste es sumamente doloroso para la economía local, para los consumidores, para los habitantes de ese país. Entonces, no necesariamente, o más bien muy típicamente, lo que ocurre es que cuando una economía está persistentemente en crisis y experimenta choques negativos, es justamente los momentos en los que hay una depreciación de la moneda real. Análogamente, si una economía crece muy bien, crece el ingreso, crece todo, obviamente se encarece, eso es lo que debería ocurrir, pero está relacionado con resultados macroeconómicos favorables, ¿verdad? Entonces, por eso las monedas que se mantienen sólidas a través del tiempo y la economía sigue creciendo, pues pueden experimentar una apreciación de la moneda. Esto mismo ocurrió después de la crisis financiera en Islandia, donde hubo un incremento. Islandia es un país muy pequeñito, pero típicamente había sido muy seguro en términos de su economía, casi que comportándose como un país nórdico, pero hubo un momento a partir de la crisis financiera donde experimentó problemas financieros muy grandes, tuvo una crisis bancaria importante y los movimientos que ustedes ven son exactamente esos mismos, una depreciación de la moneda, una caída del PIB y una mejora en la cuenta corriente que se manifiesta en estos gráficos. Ahora, esto también lo podemos relacionar, este modelo de transables y no transables, lo podemos o podemos incluir un elemento de progreso tecnológico para evaluar qué es lo que ocurre en esta economía cuando, cuando tenemos mejoras en productividad. Eh, entonces, y eso nos ayudaría a entender un poco más las tendencias de largo plazo del tipo de cambio real y cómo diferencias sectoriales o las diferencias sectoriales pueden explicar algunas de las cosas que observamos en el largo plazo. Entonces, pensemos en una economía de nuevo, tiene un sector transable y no transable, de una función de producción lineal, algo así, ya lo, eh, ya lo hemos visto en la que tenemos trabajo, ¿verdad? Tenemos trabajo asignado para cada sector y el A representa la productividad del trabajo para cada sector. Recordemos que con una función de producción lineal, la productividad laboral medio y marginal es exactamente la misma, que es ese A. Entonces, un incremento en el A minúscula es un incremento en la productividad en ese sector. Si se incrementa la productividad del sector transable, es un incremento en el A minúsculo. Entonces, partamos de que tenemos esos dos sectores y que los trabajadores se pueden mover libremente entre los sectores y depende del salario, pero si se produce, si no es una solución de esquina y se producen ambos bienes en esta economía, el salario debería ser exactamente el mismo entre los distintos sectores. Y las ganancias de la empresa son el producto
multiplicado por el precio, o la cantidad producida multiplicado por el precio, menos el costo de los insumos, como solo tenemos un insumo, es el costo del trabajo, que es el salario multiplicado por la cantidad de trabajadores que se emplean en esta economía. Nosotros ya habíamos hecho un ejercicio eh, similar, ¿verdad? En el que teníamos competencia perfecta y para que tengamos una situación de equilibrio, eh, tendríamos que tener un momento. Sí, una forma podría ser simplemente optimizar estas funciones de ganancia y aquí, por ejemplo, tendríamos PT y el QT sabemos que es AT, LT, perdón, LT menos WLT. Y si sacamos la condición de primer orden a esta función de ganancia, lo que nos quedaría es PT a T igual a W, ¿verdad? Y lo mismo para el sector no transable. Podríamos tener PN a N igual a W, ¿verdad? Entonces, en alguna sección previa habíamos visto un resultado muy similar. Como los salarios se tienen que igualar, lo que nos tiene que quedar es que perdón, PT a T es igual a PN a N. Entonces, PT, P a N. Esta relación de los precios relativos es la que hemos estado estudiando. Está básicamente, bueno, la inversa. Esto es uno entre P minúscula, ¿verdad? El P minúscula del que hemos estado hablando se puede explicar o se puede relacionar con los diferenciales de productividad entre los sectores. Em, Aquí lo que simplemente está haciendo es decir que las ganancias tienen que ser cero y sustituyendo, pues se encuentra exactamente esa misma relación que era el P minúscula y la relación entre productividades relativas. Entonces, todo lo que hemos analizado con respecto a los precios relativos, ahora lo podemos relacionar con las productividades. Entonces, eh, si, por ejemplo, el AT es superior a la N, entonces eso significa que el sector transable es más productivo, requiere menos unidades de trabajo para producir en el sector transable, ¿verdad? Y podemos verlo, digamos, como el inverso de la productividad, de cuánto trabajo se requiere en cada uno de los sectores, pero eh, como el salario es exactamente el mismo en ambos sectores, es menos costoso producir una unidad de bien transable que una de no transable. Y si ese es el caso, si hay una diferencia entre las productividades, tiene que ocurrir que el sector que es más productivo es el sector donde el precio debe ser menor, ¿verdad? Porque ya habíamos encontrado que PT AT es igual a PN a N. Entonces, los movimientos de precios son, o los precios relativos tienen que ser exactamente el inverso de las productividades relativas. Y eso ocurre así en el mercado local y ocurre así en el mercado extranjero. Entonces, recordemos que nosotros habíamos trabajado esta expresión, ¿verdad? Donde teníamos los precios relativos del extranjero, precios relativos en el mercado doméstico, y ahora acabamos de decir que esto se puede explicar con respecto a las productividades relativas. Entonces, eso es justamente lo que vamos a ver aquí, ¿verdad? Donde hacemos la misma simplificación en la que sacamos, o sea, sacamos el factor común de transable, transable y decimos que tipo de cambio nominal multiplicado por transable en el extranjero entre transable, esto tiene que ser igual a uno por la ley de un único precio
Entonces lo simplificamos y nos queda simplemente una expresión en la que era phi asterisco uno en phi uno. En realidad esto no era n, perdón. Esto es... ajá. Eso es lo que nos quedó y aquí lo único que está haciendo es sustituir ese P estrella y P sin la estrella por las productividades relativas en cada uno de los países. Entonces, podemos llegar a conclusiones que son importantes, ¿verdad? El tipo de cambio real es una función de las productividades relativas en el país versus el país extranjero. Si pensemos en esta expresión. Si la productividad relativa en nuestro país, la productividad relativa de transable con respecto a no transable, crece más que lo que ocurre con esa misma productividad relativa en el extranjero, ¿qué debería ocurrir? Que esta expresión caiga. Entonces, un país en el cual hay un incremento constante de la productividad relativa al sector transable con respecto al no transable y eso con respecto a lo que ocurre en el resto del mundo o en el extranjero, el país se debería volver relativamente más caro. En ese país, los bienes no transables se están volviendo relativamente más caros. ¿Y por qué hablamos de precio, verdad? Porque es el inverso de esas productividades. Si mejora la productividad de transables, debería subir el precio de los no transables. ¿Por qué? T, A, N, P, T. Esta era la relación. Si esto sube. Entonces, cuando un país se hace más productivo en transables, el precio relativo de los no transables sube. Ese es un resultado muy importante que tienen que recordar. Entonces, digamos que un país va progresando, se vuelve muy productivo. Piensen en, es que no sé si ustedes saben que Noruega, justo después de la Segunda Guerra Mundial, era, por ejemplo, un país bastante normal, digamos. Ahora es un país de ingreso altísimo, pero en esos momentos era un país normal y muchas cosas pasaron. Bueno, tiene que ver con el incremento o el descubrimiento de petróleo y otras cosas, pero sí, tal vez el caso de Noruega no es el mejor ejemplo. Pensemos en los tigres asiáticos, ¿verdad? O pensemos en Corea, ¿verdad? Conforme estos países fueron mejorando y convirtiéndose cada vez en más productivos, se van encareciendo relativamente, ¿verdad? Y lo que ocurre es que los precios de cosas como servicio en restaurantes, como cortes de pelo, como ese tipo de cosas, son las que se van encareciendo. ¿Por qué? Porque, de nuevo, todas las cosas transables no cambian de precio porque esos están en el mercado internacional, ¿verdad? Ese es el precio determinado en el mercado internacional. Entonces, eso es lo que deberíamos ver. Ese país se vuelve relativamente más caro que el extranjero porque los bienes no transables en el país local se están volviendo relativamente más caros de producir porque hay un mercado de trabajo, ¿verdad? Que empuja el precio relativo de los no transables al alza. Entonces, ¿cuál es el mensaje principal aquí? El modelo de Balazs-Samuelson lo que implica es que en el largo plazo el precio relativo de los no transables es una función creciente de las productividades relativas. Si AT crece más rápido que AN, entonces el precio de los no transables debe crecer a un ritmo mayor que el precio de los transables. Y eso debe tener una implicación en el largo plazo con respecto al tipo de cambio real en las economías. Aquí lo que tenemos es un gráfico de cómo se comporta el precio relativo de los no transables y el cambio relativo en las productividades. Y vemos que en general
Eso es una regularidad empírica que podemos observar en los datos. ¿Qué ha pasado con Costa Rica, por ejemplo? Costa Rica es un país que ha incrementado la productividad con respecto a Estados Unidos, a OCDE, a Europa, a los pares latinoamericanos. Por lo menos en los últimos 20 años, esa productividad se ha incrementado y entonces es natural que uno observe que haya un incremento en el tipo de cambio real o un encarecimiento relativo al resto del mundo en estos últimos años.